Bendiciones en la mañana de hoy. Ya hoy es viernes 28 de noviembre de este año 2025. Un día hermoso el que nos regala el Señor. Luego de haber disfrutado en el día de ayer del Día de Acción de Gracias, de haber compartido en las primeras horas en la casa del Señor y luego el resto del día en familia, qué bueno que podemos una vez más compartir y dirigirnos a ti a través de este espacio de bendición digital donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Así que recibe a través de mi saludo, mi abrazo, mi cariño, mi respeto, mi afecto y mi agradecimiento por permitirme una vez más compartir contigo la palabra del Señor. Hoy culmino lo que ha sido nuestro tema a lo largo de esta semana, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, versos 35 al 42, y con el tema central, explora. El primer día estuve compartiendo precisamente ese tema como primer tópico, explora. Luego el segundo día estuve compartiendo el subtema, el poder de un encuentro. El tercer día estuve compartiendo el tema, ven y verás. Y ayer Dios nos dio la bendición de compartir el tema de algo que Dios quiere que tú y yo siempre tengamos en mente y hagamos. El tema de ayer fue de seguidor a testigo. Y hoy, cerrando no solamente esta semana, sino cerrando esta serie de temas a lo largo de estos días, hoy queremos hablar bajo el subtema encontrar lo que da sentido. Y voy nuevamente, que la palabra del Señor es tan maravillosa que podemos usar el mismo verso bíblico y Dios siempre tiene algo nuevo para decirnos. Voy nuevamente al capítulo 1, versos 41 al 42 del Evangelio según San Juan, que dice: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hay momentos en la vida donde todo parece moverse, acontecimientos inesperados, y a la misma vez pensamos que lo que nos está ocurriendo no tiene sentido. Trabajamos, avanzamos, caminamos, pero en muchas ocasiones nos sentimos con un vacío interno que nada lo llena. Cuando miras el pasaje bíblico que hemos estado discutiendo a lo largo de toda esta semana, ves a Andrés y a Pedro, que eran pescadores, hombres que trabajaban duro, fuerte, en días calurosos, en días buenos, en días malos, tirando las redes para pescar, porque era el sustento para ellos y su familia. Pero cuando miras el momento donde Andrés conoce a Jesús, la expresión de Andrés en los versos que he leído en la mañana de hoy es de gozo, de júbilo, de alegría. Hemos hallado al Mesías. No era una expresión simplemente por decirla. Era una expresión con convicción. Era una expresión con seguridad. Era una expresión existencial. Estoy seguro, era lo que quería decir Andrés. Estoy seguro, tengo la certeza de que hemos hallado finalmente al Mesías. Es como si él estuviera diciendo: por fin entendí cuál es mi propósito en esta vida. Por fin entendí para qué yo nací. Estoy en este mundo. Es prácticamente lo que Andrés está diciendo con gozo. Estoy en este mundo porque finalmente hallé lo que mi alma, lo que mi corazón, lo que mi espíritu hacía tanto tiempo estaba buscando. Cuando tú y yo encontramos a Dios en nuestra vida, cuando encontramos a Cristo y lo internalizamos en nuestra vida y en nuestro corazón, no solamente estamos hallando paz para nuestro corazón, para nuestra vida, estamos hallando propósito y comenzaremos a entender el propósito de Dios para con nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, no solamente Él me salva de mi pasado,
Él me está asignando un futuro nuevo para la gloria maravillosa de su nombre. Cuando tú miras este encuentro de Jesús y Andrés, Jesús no le vino a hablar a Andrés de religión, no le vino a hablar de cosas triviales. Es más, simplemente, como he dicho a lo largo de estos días, le hizo una invitación. Y a través de esa invitación, Andrés encontró cuál era su razón de vivir, cuál era la razón de su existencia. Porque cuando Jesús llega, cuando Jesús te mira, algo tiene que cambiar. Cuando finalmente Jesús encuentra a Pedro y lo mira, y luego de que Andrés le dice a Pedro, vamos, porque he hallado al Mesías, Cristo se le queda mirando a Pedro y le dice, tú eres Simón y serás llamado Pedro. Porque cuando Dios te ve, Él no está viéndote como tú eres ahora. Él te está viendo como lo que tú serás, como lo que Él hará en tu vida. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe cuál es mi proceso, pero también sabe cuál es mi destino, hasta dónde yo voy a llegar. Él está exclamando, Andrés está diciendo, hemos hallado al Mesías. Es una expresión de satisfacción, de seguridad, de gozo. Es como decir, estoy acabando de encontrar lo que tanto yo andaba buscando. Cuando tú miras la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versos 16 al 17, el apóstol está diciendo, todo fue creado por Él y para Él. Tú y yo fuimos creados por Él. ¿Sabes para qué? Para que seamos para Él. Ah, qué maravillosa es la palabra del Señor. Él nos creó, pero Él quiere que nosotros seamos para Él, de Él. ¿Sabes por qué? Porque vivir sin Él, vivir sin Cristo en nuestra vida, no tiene sentido, no tiene valor. Él mismo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero cuando tú y yo encontramos a Cristo en nuestra vida, lo recibimos en nuestra vida, el propósito de Dios se va alineando al propósito nuestro. Y comenzamos a entender la voluntad de Dios para nuestra vida agradable y perfecta. Comenzamos a entender lo que Pablo le escribía a los Efesios capítulo 2 y verso 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra. Cuando tú y yo estamos en Cristo, mi amado, cuando tú y yo estamos en Él, ese para qué que a veces nos hacemos, para qué yo estoy aquí, para qué estoy en este mundo, para qué estoy en esta vida, ese para qué de tu vida y nuestra vida y mi vida se comienza a revelar, a manifestarse, y comenzamos a entenderlo cuando Cristo llega a nuestra vida. Y es que Él quiere que nosotros caminemos con Él. Él quiere que vivamos para Él. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando le escribía a los Filipenses en el capítulo 3, Pablo decía, todo lo estimo pérdida por amor a Cristo. Lo que antes parecía bueno, lo que antes parecía ganancia, Pablo está diciendo, nada de esto me sirve, porque todo lo que yo tuve en el pasado lo disfruté sin tener a Cristo en mi vida. Y Pablo decía que todo lo que se disfruta sin Cristo es como si fuera basura. Por eso él dice, todo lo he dejado atrás, todo lo he desechado. ¿Para qué? Para aceptar, para recibir lo que Cristo tiene para mi vida. Esto, mi amado hermano y amada, en la mañana de hoy, no es asunto de acumular logros. No es asunto de acumular reconocimientos, palmadas en la espalda. Esto es asunto de seguir a aquel que le da sentido a todo lo que yo puedo alcanzar. Hay gente que le encantan los logros, le encantan los reconocimientos, le encantan las palmadas en la espalda. Pero ¿sabes algo? Nada de eso tiene valor si no lo estamos haciendo para aquel que nos salvó. Porque Él es el que le da sentido a todo lo que hacemos. Y
Pablo decía, yo prosigo al blanco. Porque cuando tú y yo conocemos a Cristo, descubrimos que la meta no es el éxito. La meta no es la fama. La meta no es el reconocimiento. La meta no son los elogios. La meta es Cristo mismo. Por eso es que Pablo le decía a los corintios en el capítulo 15, verso 58 de la primera carta, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque aún las lágrimas que tú y yo brotamos tienen un propósito. Nada se desperdicia. Todo tiene valor delante de la presencia del Señor. Y en esta mañana, ya en la culminación de este tema, lo que el Señor nos ha querido decir a lo largo de toda esta semana es que tu alma fue diseñada para cosas mayores. Tú fuiste diseñado para cosas mayores. Andrés descubrió el sentido de su vida el día que aceptó la invitación de Cristo. Y como dije en mis reflexiones pasadas, Andrés no tuvo un ministerio grande y reconocido. Andrés no escribió un libro, no escribió una epístola, no escribió una carta. Pero Andrés fue el causante de que Pedro llegara donde estaba Jesús, y eso lo convirtió en el predicador de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente le dijo, sígueme. No solamente lo llamó a seguirlo, le dio un nombre nuevo. Le dijo, tu nombre ahora será Pedro. ¿Por qué? Porque Dios no te llama por tu pasado. Dios te llama por el potencial que tú tienes, que tú y yo no lo vemos, pero Él lo ve. Él no te define por tus caídas. Él te define por tu llamado. Pedro significa roca. Y eso era precisamente lo que Jesús veía en la vida de Pedro. Pedro no lo podía ver. Pedro no lo podía visualizar. Pedro se veía como un hombre inconstante, un hombre ambivalente ocasionalmente, un hombre de mal temperamento. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le está diciendo a Pedro, tú eres roca. Porque cuando la gracia de Dios te arropa, cuando la gracia de Dios te cubre, mi amado, la gracia de Dios te ve como eres, pero te habla como tú serás más adelante. Tú eres Pedro, que significa roca. Tu vida y la vida mía cobra sentido cuando Cristo está en ella. Por eso es que Él nos está invitando a que nos llenemos más de Él, que nos llenemos de su presencia, que cuando lo demás parezca no encajar, si tienes a Cristo, todo está bien. Todo funciona, todo camina, porque Él va frente a nosotros y Él va guiando el camino para que podamos llegar hasta la meta final. Mi amado, mi amada, en esta mañana, al final del día, y culminando ya finalmente esta reflexión, el hecho de hallar al Mesías, cuando Andrés expresa estas palabras, finalmente era como si estuviera diciendo, hemos hallado el propósito que se había perdido desde el Génesis. Sí, ese que cuando finalmente la serpiente logró que Adán y Eva cayeran y fueron expulsados del huerto, el Señor había dicho, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Y aquí está Andrés diciendo, yo creo que el hecho de haber encontrado al Mesías, estamos viendo lo que se perdió en el Génesis, estamos viendo un rayo de esperanza. Estamos viendo ese camino que nos permite volver a caminar con Dios. No estamos hablando de religión, estamos hablando de reconciliación. No estamos hablando de palabras huecas, vanas y vacías. Estamos hablando de una relación viva que nace en el corazón del hombre y la mujer que se acerca a Jesús. Cuando tú entiendes que Jesús no vino solamente para arreglarte la vida, Él vino a darle sentido a tu vida. Cuando tú entiendas eso, la historia de tu vida, entonces de verdad comenzará.
Porque todo en la vida puede cambiar. Pero cuando Cristo es el centro de tu vida y de la mía, Él se convierte en la brújula que nos guía y que permite que jamás nos extraviemos. Cuando encuentras a Cristo, deja de buscar sentido, porque el sentido te encuentra a ti. Él es quien le da sentido a tu vida. Y Él no solamente te dice quién es Él. Cuando tú encuentras a Jesús, Él te revela quién eres tú. A lo largo de toda esta semana, el Señor nos invitó a explorar, a tener un encuentro, a ir y ver todo lo bueno que Él tiene para contigo y para conmigo. Y como dije en una de mis reflexiones pasadas, gustar, disfrutarlo, gozárselo. Nos ha invitado a dejar de ser seguidores para que nos convirtamos en testigos. Y hoy nos ha invitado a encontrar en nuestra vida lo que en realidad tiene sentido. Y vuelvo y te repito lo que dije hace un minuto atrás. Cuando finalmente tú encuentras a Cristo, dejas de buscar algo que te haga sentido en tu vida, porque el sentido te encuentra a ti. Cristo le da sentido a tu vida. Porque cuando Él llega, no solamente te dice quién es Él, te revela quién eres tú. Y yo le decía a los jóvenes en un sermón que prediqué hace unos días atrás, en el cierre de la campaña de jóvenes en nuestra iglesia. En un momento dado me paré frente a los jóvenes y les dije: yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo eso el Señor lo hizo. ¿Para qué? Para revelar a tu vida y a la mía quién somos nosotros en Él. Vive una vida explorando todo lo bueno y maravilloso que tiene Dios para contigo y disfruta este fin de semana en la presencia del Señor. Volveremos el lunes, si así el Señor lo permite, en otro espacio más de bendición digital, donde tu mañana comienza en la presencia de Dios. Lindo día, bendiciones en el Señor.